HTCAT. La imagen muestra una mano estilizada, que sostiene un objeto con forma triangular redondeada, y con punta, similar a una piña o mazorca estilizada. El objeto tiene un patrón de escamas negras sobre fondo blanco. La mano sujeta un mango blanco que sale desde la base del objeto. La palabra HTCAT se compone de HTLI, semillas, específicamente, suele referirse al amaranto o sus semillas. Unido al sufijo tecat que significa persona de o artesano de, tenemos HTCAT, artesano de semillas. Durante las festividades religiosas, las mujeres aztecas molían las semillas del amaranto, las mezclaban con miel y la sangre de las víctimas de algún sacrificio, para formar una pasta llamada tzoali, con la que se formaban estatuas de dioses para posteriormente comerlas. El nombre HTCAT se refiere a los artesanos de semillas quienes creaban las estatuas de dioses con dichas semillas. Con el reverencial se lee HTCATSIN. Tras la conquista, su uso fue prohibido, pero la semilla sobrevivió y dio origen a los dulces de alegría. Hoy, aunque predominan las calaveras de azúcar, las de amaranto aún se elaboran en regiones como el sur de la CDMX, Puebla y Tlaxcala.